1975, Nauru llegó a tener un ingreso per cápita 4 veces mayor que el de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo terminó esta pequeña isla que alguna vez vivió como la élite mundial, con el 80% de su territorio destruido y manteniendo incluso un centro de detención para refugiados a cambio de ayuda financiera? Bienvenidos a Nauru, un país considerado uno de los desastres económicos y ambientales más extraños del mundo. Antes de empezar, dejen en los comentarios desde qué país nos están viendo. El país más obeso del planeta. Aproximadamente el 95% de la población de Nauru tiene sobrepeso y más del 70% entra en la categoría de obesidad clínica. El peso de un adulto aquí suele estar entre los 80 y los 200 kilos, muy por encima del promedio mundial. Pero esto no es solo un tema de apariencia, es la señal de una crisis de salud profunda y grave, directamente ligada a la historia de crecimiento demasiado repentino de esta isla. Antes de independizarse en 1968, la dieta tradicional de los habitantes de Nauru era bastante saludable. Pescado fresco, coco, verduras y frutas locales formaban parte de la alimentación diaria, y por eso, en general, la comunidad tenía una complexión más bien delgada y sana. Pero cuando el dinero del fosfato empezó a entrar demasiado rápido, el nivel de vida material cambió de golpe, y actividades como la agricultura y la pesca tradicional fueron quedando atrás. La comida de todos los días comenzó a ser reemplazada por fideos instantáneos, arroz blanco, refrescos y carnes enlatadas con muchísimas calorías, mucha grasa y un equilibrio nutricional muy pobre. Este cambio dejó secuelas que se arrastraron durante generaciones. Hoy, Nauru es uno de los lugares con la tasa más alta de diabetes tipo 2 en el mundo, y cerca del 40% de la población padece esta enfermedad. Pero la paradoja está en que, mientras la obesidad adulta llegó a niveles alarmantes, los niños sufren una desnutrición muy severa. Alrededor del 27% de los menores de 5 años tiene bajo peso o una deficiencia nutricional grave. La razón es que Nauru depende demasiado de los alimentos importados, mientras que las frutas y verduras frescas son caras y su abastecimiento es inestable. Por eso, la dieta infantil puede tener exceso de energía, pero aún así carecer de las vitaminas y minerales que realmente necesita. El gobierno ha intentado intervenir de varias maneras, como imponer un impuesto de alrededor del 30% a productos con alto contenido de azúcar, mantequilla, leche y refrescos, además de lanzar campañas comunitarias para fomentar las caminatas. Pero los resultados siguen siendo muy limitados. Una parte del problema está en el factor cultural. En la sociedad tradicional de Nauru, un cuerpo más robusto se consideraba símbolo de abundancia, estatus y buena suerte. Y cuando eso se combina con el hábito de consumir comida rápida, un estilo de vida sedentario y largas horas sentado frente al televisor, Nauru termina convirtiéndose en un ejemplo clarísimo de que hacerse rico no significa volverse más saludable físicamente. Fue 4 veces más rica que Estados Unidos, y luego colapsó. Durante millones de años, Nauru fue una parada ideal para aves migratorias en medio del enorme océano. Las capas de excremento acumuladas con el tiempo pasaron por un proceso de fosilización y transformación geológica, y así acabaron formando yacimientos de fosfato con una pureza entre las más altas del mundo. A comienzos del siglo XX, el geólogo británico Albert Ellis descubrió por casualidad este recurso, y desde ese momento, el destino de Nauru cambió por completo. Aquello que se conocía como guano, o también como oro blanco, fue la llave que llevó a esta isla-nación a un nivel de riqueza extrema. El fosfato era un elemento indispensable para fabricar fertilizantes químicos, un producto absolutamente clave para la revolución agrícola en los países industrializados de aquella época. Después de independizarse en 1968 y recuperar el control de sus minas de manos de las potencias coloniales, Nauru entró oficialmente en su edad de oro. En 1975, el ingreso per cápita del país
alcanzó los $50,000 estadounidenses, mientras que el de un estadounidense en ese mismo periodo rondaba apenas los $7,600. Nauru pasó a convertirse, sin discusión, en el segundo país más rico del mundo en ingreso per cápita, solo por detrás de Arabia Saudita. La riqueza llegó tan rápido y en una escala tan grande, que arrastró consecuencias psicológicas y un estilo de vida sin precedentes. El gobierno de Nauru no cobraba impuestos sobre la renta a sus ciudadanos. Servicios esenciales como la educación, la salud y la vivienda estaban totalmente financiados por el Estado. Incluso si un ciudadano necesitaba un tratamiento médico especializado que la isla no podía ofrecer, el gobierno pagaba por completo el viaje a Australia o Nueva Zelanda para atenderse. La abundancia de dinero acabó generando formas de despilfarro difíciles de creer. Todavía circulan historias de gente que usaba billetes estadounidenses como papel higiénico, solo porque en ese momento el dinero para ellos no valía mucho más que un trozo de papel. Nauru vivía casi por completo del fosfato, pero cuando el recurso empezó a agotarse, no había ninguna otra industria capaz de reemplazarlo, y mientras tanto el gobierno ya había malgastado aquella fortuna gigantesca en inversiones equivocadas. El resultado fue brutal. Nauru perdió su fuente principal de ingresos, destruyó el 80% de la isla y cayó de golpe de ser uno de los países más ricos del mundo, a quedar al borde de la quiebra y el aislamiento. La nación insular más pequeña olvidada por el mundo. Nauru es un país insular minúsculo, situado en pleno centro del Océano Pacífico. Con una superficie de apenas unos 21 kilómetros cuadrados, este país ocupa el tercer lugar entre los más pequeños del mundo, solo por detrás del Vaticano y Mónaco. Todo su territorio es una isla de forma ovalada, perdida en medio de un océano inmenso, tan pequeña que en un mapa del mundo, mucha gente podría pasar la vista por encima sin siquiera darse cuenta de que existe. El nivel de aislamiento de Nauru es algo muy difícil de encontrar en otros lugares. Esta isla está a más de 2.800 kilómetros de Australia y a unos 4.600 kilómetros de Hawái. Justamente esa distancia hace que Nauru casi desaparezca del mapa turístico internacional. Cada año apenas llegan aquí unos 200 visitantes, una cifra tan pequeña que prácticamente no significa nada si se compara con la población mundial. Dicho de otra forma, a veces parece más realista que una persona llegue a la cima del Everest o pise la Antártida antes de visitar Nauru. Lo que hace tan raro este lugar no es la falta de atractivo, sino que llegar hasta aquí es mucho más difícil de lo que la mayoría imagina. Nauru solo tiene un aeropuerto, casi no cuenta con una industria turística desarrollada, y tampoco tiene esos grandes resorts elevados que uno suele ver en las islas tropicales. Pero justamente esa ausencia ha conservado, casi sin querer, un aire salvaje y primitivo muy raro de encontrar en Micronesia. El tamaño diminuto de Nauru también crea una forma de vida distinta. La red total de carreteras del país apenas alcanza los 30 kilómetros, con una vía principal que rodea la costa. Si conduces a una velocidad media de unos 40 kilómetros por hora, puedes completar la vuelta a todo el país en menos de media hora. A lo largo de esa carretera principal casi no hay semáforos ni una red compleja de señales como en los países normales. A cambio, el tamaño reducido de Nauru hace que todo se sienta mucho más cercano. La gente vive en un espacio donde casi cualquier punto de la isla puede alcanzarse en muy poco tiempo. Pero ese límite de territorio también trae problemas enormes. Nauru no tiene ríos, no tiene arroyos naturales y tampoco tiene cordilleras lo bastante grandes como para retener agua dulce. Por eso, la vida de sus cerca de 13,000 habitantes depende muchísimo de lluvias irregulares y de sistemas de desalinización que obtienen agua del mar. Y justo ahí empieza la historia de supervivencia tan particular de este pequeño país perdido en medio del océano. Las mujeres de Nauru. Y un ideal de belleza diferente. Las mujeres de Nauru tienen una belleza muy propia del Pacífico Sur.
Suelen tener piel morena y fuerte, cabello negro y abundante, y una figura más llena. Los estándares de belleza aquí también son bastante distintos a los de muchos países occidentales. Un rostro redondo y un cuerpo más robusto suelen verse como señales de salud, abundancia y buena suerte. En las fiestas, la imagen de las mujeres nauruanas con vestidos ligeros de tela o atuendos hechos con hojas de coco, acompañados de coronas florales y adornos de conchas, crea un encanto muy local, sencillo pero al mismo tiempo muy llamativo. Pero lo que hace interesantes a las mujeres de Nauru no está solo en su apariencia. Lo que más destaca es su independencia, su resistencia y el sentido de responsabilidad tan claro que tienen dentro de la vida comunitaria. Las mujeres representan alrededor del 53% de la fuerza laboral del país y cumplen un papel importante en áreas como la educación, la salud y la administración pública. Durante la pandemia del COVID-19, fueron ellas la primera línea en muchas tareas, desde organizar la vacunación y la comunicación comunitaria hasta participar directamente en la atención médica durante meses. Según una encuesta de UN Women Pacific, cerca del 65% de los hogares en Nauru están encabezados por mujeres. No solo administran los gastos y crían a los hijos, sino que también ayudan a conservar los valores culturales a través de las fiestas y la vida comunitaria. En la gastronomía pasa lo mismo. La habilidad de las mujeres nauruanas suele causar una gran impresión en los visitantes extranjeros, sobre todo por la forma en que preparan mariscos frescos al estilo local. En las relaciones sentimentales, las mujeres de Nauru no suelen exagerar con palabras bonitas ni grandes demostraciones. En su lugar, muestran sinceridad, calidez y una clara preferencia por la estabilidad. No se dejan arrastrar fácilmente por relaciones superficiales y suelen valorar mucho el compromiso, la fidelidad y la responsabilidad a largo plazo dentro de la vida familiar. Una sola pista de aterrizaje sostiene a todo un país. Waya, la vía de supervivencia que conecta a Nauru con el resto del mundo, prácticamente se reduce a la pista del Aeropuerto Internacional de Nauru. Esa pista mide unos 2.150 metros y cruza casi todo el ancho de la isla en la zona de Yaren. No es solo una infraestructura de transporte, sino una pieza central para la existencia misma del país. Nauru casi no tiene puertos lo bastante grandes para que lleguen barcos de carga con frecuencia, porque los arrecifes densos que rodean la isla hacen muy difícil el acceso por mar. Toda la red asfaltada de Nauru tiene apenas unos 30 kilómetros, y la carretera principal que rodea la costa queda cortada por la pista del aeropuerto. Cada vez que un avión despega o aterriza, la policía local tiene que bloquear los caminos cercanos con barreras muy simples. La gente suele detener sus vehículos junto a la pista y esperar con paciencia mientras los Boeing 737 pasan rozando a muy poca distancia. En muchos países esa escena se vería como algo rarísimo, pero en Nauru forma parte normal de la vida diaria. La importancia del aeropuerto va mucho más allá del transporte de pasajeros. Para los cerca de 13.000 habitantes de la isla, los vuelos funcionan como supermercados voladores cargados de productos esenciales. Alimentos frescos, medicamentos, repuestos para vehículos, suministros básicos e incluso cosas tan elementales como el papel higiénico llegan a la isla en avión desde Australia y Fiji. En otras palabras, el ritmo de vida de Nauru depende en gran medida del calendario de vuelos de la aerolínea nacional, Nauru Airlines. Este aeropuerto también arrastra una parte pesada de la historia. Al principio fue construido durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, utilizando trabajo forzado. Después de la guerra, la instalación pasó a uso civil y poco a poco se convirtió en símbolo del esfuerzo de conexión de un país aislado. Hoy Nauru Airlines tiene una flota de unas 7 aeronaves y opera 19 escalas en Asia y el Pacífico. Aún así, la cantidad de vuelos hacia la isla sigue siendo bastante baja, en parte por el tamaño reducido del país y en parte porque el turismo allí todavía no se ha desarrollado demasiado.
la impactante economía de los refugiados. Cuando las últimas minas de fosfato empezaron a agotarse y las inversiones equivocadas empujaron al país hacia la quiebra, el gobierno de Nauru se vio obligado a encontrar maneras poco comunes de conseguir dinero. Nauru terminó convirtiéndose en un lugar donde se retenía a personas rechazadas en otros sitios. La fuente de ingresos más importante y también la más polémica fue la creación del Centro Regional de Procesamiento de Nauru, conocido como RPC. A partir de 2001, dentro de un acuerdo llamado Solución del Pacífico, Nauru aceptó recibir a solicitantes de asilo que intentaban llegar a Australia en barco a cambio de decenas de millones de dólares en ayuda cada año. Para Australia, esto era una medida de disuasión dura contra la migración ilegal, pero para Nauru era un salvavidas financiero indispensable. Hoy el gobierno australiano sigue pagando alrededor de 29 millones de dólares al mes para mantener este centro, incluso cuando el número de personas retenidas ya ha bajado muchísimo. Eso ha creado una realidad económica bastante extraña, donde alrededor del 15% de la fuerza laboral local trabaja dentro del sistema de centros de detención, convirtiéndolo en el mayor empleador de la isla después del gobierno. Además de esta economía basada en los refugiados, Nauru también vivió un capítulo muy oscuro cuando llegó a convertirse en un paraíso para actividades financieras ilegales. No fue hasta 2004, bajo la fuerte presión del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero del G7, cuando Nauru se vio obligado a aprobar leyes contra la evasión fiscal y poner fin a la era de la banca libre. El dinero ilícito salió de la isla casi de inmediato, dejando otra vez a la economía en un estado devastado. La isla con deportes muy extraños. Nauru está enfrentando una crisis sanitaria severa, pero detrás de las cifras de obesidad hay una historia muy distinta, una historia de fuerza y destreza. Esta pequeña isla fue vista en otro tiempo como una potencia regional de la halterofilia, y su mayor símbolo fue Marcus Stephen. Él llegó a Australia con una beca de fútbol, fracasó, y luego descubrió de forma inesperada que tenía talento para la halterofilia. Entre 1994 y 2002 ganó 7 medallas de oro y 6 de plata en los Juegos de la Mancomunidad. Después fundó la Asociación de Halterofilia de Nauru, y más adelante incluso llegó a ser presidente. Junto a los deportes modernos, Nauru también conserva una tradición muy extraña: atrapar aves con lazo. Los hombres de la isla pueden lanzar una cuerda para capturar aves en pleno vuelo. Una técnica que exige entender muy bien el viento marino, el comportamiento de las aves y tener una precisión extrema. Pero lo más extraño es que no las capturan para comerlas. Las llevan a casa como mascotas y las consideran un símbolo de habilidad, paciencia y conexión con el alma de la isla. Tradiciones como estas son las que ayudan a los nauruanos a mantener su identidad en medio de la crisis y el aislamiento. La gastronomía de Nauru del Mar. A los alimentos enlatados. Si quieres entender a un pueblo, basta con mirar lo que come. La gastronomía de Nauru refleja con mucha claridad el paso de una vida ligada al mar a una dependencia fuerte de los alimentos industriales importados. Antes de que el fosfato lo cambiara todo, la gente aquí vivía de pescado fresco, coco y pandanus. Pero cuando la riqueza apareció de golpe, fueron dejando la pesca y los huertos para pasarse a los alimentos enlatados. Y así los platos tradicionales que antes formaban parte de la comida diaria quedaron reservados para ocasiones especiales. Los ejemplos más representativos son el pescado con leche de coco, el palusami y el cangrejo yarén. El pescado se marina con jugo de limón y leche de coco. Luego se envuelve en hojas de plátano para asarlo. El palusami se prepara con hojas tiernas de taro rellenas de leche de coco, cebolla y, a veces, pescado o carne, y después se cocina lentamente en un horno de tierra. Aunque los alimentos procesados han ido desplazando la vida cotidiana moderna, estos platos
siguen siendo la parte más clara de la identidad de Nauru, recordando la historia de una comunidad que una vez vivió profundamente conectada al mar antes de que la economía de mercado lo transformara todo. Los festivales que mantienen viva a Nauru. Si alguien cree que un país lleno de crisis como Nauru tendría poca vida cultural, la realidad va justo en dirección contraria. Las fiestas aquí no son solo días libres, sino momentos en los que la gente recupera el orgullo y la sensación de comunidad. La más importante es el Día de la Independencia, el 31 de enero, que conmemora el momento en que Nauru dejó atrás el dominio de las potencias coloniales, en 1968. Ese día la isla se llena de desfiles, juegos tradicionales y regatas, como una forma de afirmar que este pequeño país sigue vivo y sigue en pie. También está el Festival de Boe, donde la gente se reúne alrededor de la comida tradicional, come cangrejo yaren, escucha música y recuerda el pasado de la isla. Otro símbolo muy llamativo es el traje Te Eben, vestidos tejidos con hojas de palma y decorados con conchas, plumas y flores silvestres. Es un símbolo de resistencia, capacidad de adaptación y del espíritu con el que las mujeres de Nauru mantienen viva su cultura. Vivir en Nauru es increíblemente caro. Llegados a este punto, ¿dirías que vivir en Nauru es caro o barato? La respuesta puede sorprender a más de uno. Es uno de los lugares más caros para cualquiera que pise la isla, porque casi todo tiene que ser importado desde fuera. Cuando el 80% de la superficie de la isla ya ha sido destruida y no se puede cultivar, Nauru se ve obligado a importar casi todos sus alimentos y productos básicos, lo que dispara los precios a niveles muy altos. Una familia promedio puede gastar entre $300 y $400 al mes solo en comida. Una botella de agua cuesta entre $2 y $4. Un café ronda entre $3,5 y $5. Y una comida en un restaurante de nivel medio suele costar entre $15 y $25. Los hoteles tampoco son baratos, con precios de unos $100 a $120 por noche, aunque las condiciones sean bastante básicas. Incluso moverse por esta isla tan pequeña resulta caro, porque el combustible y las piezas de repuesto también son importados. Todo esto demuestra que Nauru no es solo una lección sobre recursos naturales, sino también un ejemplo muy claro de cómo el aislamiento geográfico puede convertir las cosas más normales en artículos de lujo. Nauru no es solo una pequeña isla, sino el precio de hacerse rico demasiado rápido y derrumbarse de forma brutal. Si te gustó este recorrido, dale like, suscríbete al canal y activa la campana.